Buenos días chicos, tengan todos, que Dios los bendiga y los proteja siempre. Bueno, iniciamos este cuarto periodo con la bendición de Dios. Este es nuestro primer tema del cuarto periodo. Hoy vamos a hablar de el género lírico. Pues como todos sabemos, cada obra tiene diferentes características, ¿verdad? Y entonces esas características es las que nos permiten clasificar a esas obras dentro de un género literario. Existen tres géneros literarios que son el narrativo, el dramático y el lírico. Ya nosotros hemos visto diferentes obras donde hemos tocado el género narrativo. Hoy vamos a hablar exactamente de qué se trata el género lírico. Aquí vemos exactamente, tenemos un concepto de lo que es género lírico. Nos dicen que el género lírico hace referencia a aquellas composiciones en las que los escritores exponen sus sentimientos representados generalmente en verso. Exactamente, en el género lírico son, como nos decían, composiciones pues en las que un autor, una persona, expresa sus sentimientos, expresa sus emociones, ya sea alegrías, ya sea odio, ya sea rencor, alguna emoción, pues entonces este autor expresa esas composiciones por medio de versos. Generalmente es por versos. También se puede hacer en prosa, pero generalmente estas composiciones o estas representaciones que exponen los autores de sus sentimientos, de sus emociones, van escritas en versos generalmente. Bueno, ahora vamos a ver un poco acerca de las características del género lírico. Bueno, ya sabemos exactamente que el género lírico es donde el autor expresa, es una composición donde el autor expresa sus emociones, sus sentimientos y que estos sentimientos son presentados en verso. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las características de este género lírico. Nos dice que dentro de sus principales características predominan siempre los sentimientos del autor. Eso que yo les decía anteriormente, pues esos sentimientos del autor pueden ser de alegría, el autor puede estar alegre, el autor puede expresar odio, el autor puede expresar dolor, el autor puede expresar depresión dentro de lo que el autor nos quiere expresar en un texto lírico. Bueno, dice que generalmente el hablante o el poeta se expresa en tercera o en primera persona. Y también nos dice que el género lírico es muy variado. ¿Por qué nos dicen que una de las características del género lírico es que es muy variado? ¿Por qué? Porque en el género lírico puede ir, se pueden expresar esos sentimientos, ¿verdad?, del autor, y que esos sentimientos pueden ir expresados a personas, pueden ir expresados a objetos, pueden ir expresados a animales. Entonces, por eso nos dicen que este género es muy variado. Hay muchísimos elementos que hacen parte del género lírico. En este caso, nosotros vamos a hablar de dos elementos que son muy importantes en el género lírico, que son el hablante lírico y el objeto lírico. Cuando nosotros nos hablan de hablante lírico, nos dicen que es la voz del texto poético, o sea, es la persona quien habla dentro del texto, que muchas veces, o sea, el autor del texto. Cuando nosotros escribimos, pues muchas veces yo puedo ser el autor de un texto lírico, pero realmente yo no soy el hablante lírico, porque el hablante lírico puede ser que dentro de mi poema o dentro de mi poesía está hablando un animal. Entonces, exactamente, el hablante lírico es la voz del texto poético.
Y también está el objeto lírico. El objeto lírico dice, es el objeto real o ficticio que inspira al texto lírico. Por lo menos, así como yo les decía ahorita, por lo menos si de pronto nosotros hacemos una poesía o un autor hace una poesía y va inspirada o en esa poesía el autor va dedicada a una mujer, va dedicada a un animal, entonces el objeto lírico sería esa mujer, sería ese animal, porque es el objeto ficticio o real que inspiró al hablante lírico a componer ese texto poético. Entonces, dentro de el género lírico, nosotros encontramos la poesía, que es de lo que vamos a hablar también un poco hoy. Acá está. La poesía. Nos dicen que la poesía es una expresión artística en la que el autor expresa sus sentimientos, emociones y pensamientos mediante palabras. Exactamente todos esos que yo les acabo de decir antes de lo que es un texto lírico, nos hablan acá también de lo que es la poesía, ¿verdad? Pero acá ya nos dicen que el autor o la autora expresa sus sentimientos y emociones mediante palabras. Entonces, la poesía hace parte de ese género lírico, porque es allí donde el autor puede expresar por medio de palabras sus emociones, sus sentimientos y sus pensamientos. Y nos dicen también, ojo, muy importante esto, que puede estar compuesta en verso o puede estar compuesta en prosa. Antes, la poesía solo se escribía en verso, pero la poesía moderna predominó el uso del verso libre. El verso libre es exactamente cuando nosotros hablamos de prosa, que no tiene que llevar todos esos parámetros que lleva el verso. Aquí cuando la poesía está escrita en prosa, no necesariamente tiene que llevar una rima, así como en el verso. Entonces, primero, en los tiempos de antes, solo la poesía se daba en verso. Pero ahora la poesía la podemos encontrar en verso o en prosa. Pero generalmente se escribe en verso. Bueno, acá también la poesía le traemos unas características. Una de las principales características nos dicen, bueno, que se puede escribir en verso o se puede escribir en prosa, que era lo que yo les decía, pues porque antes solo la podíamos escribir en verso y ahora podemos escribirlo en verso o podemos escribirlo en prosa. Cuando nos hablan de prosa también es cuando nos hablan de verso libre, porque dice que el autor es libre de acomodar como él quiera lo que está escribiendo. El autor es libre de encontrar o de escribir su propio ritmo, sin atadura a las rimas, como en realidad se tiene que hacer en los versos. En el verso, cada verso debe llevar rima, pero acá en la prosa no es necesario que lleve rima. Bueno, también nos dicen, otra de las características, dice, tiene ritmo y tiene rima. Ahorita, más adelante, vamos a ver unos ejemplos para que ustedes vean cuándo está escrito en prosa y cómo es cuando está escrito en verso. Dice que crea comparaciones entre lo real y lo ficticio. Esto lo encontramos, muchísimas veces en la poesía. El autor mezcla o hace comparaciones entre lo real con lo ficticio. A veces está hablando, de pronto la poesía va dedicada a una mujer o a una persona que quiere mucho y hace esas comparaciones entre ese gran amor que de pronto le tiene a una mujer con cosas que exactamente no existen. Dice también otra de las características que presenta un mundo ficticio creado por el poeta, que era lo que yo les decía en la característica anterior. Y dice que nos hace uso de figuras literarias como la metáfora, hipérbole y el símil. Exactamente, estas tres figuras literarias son las que más se utilizan o las que se utilizan dentro de la poesía. Esto lo vamos a ver
más adelante en nuestra próxima clase vamos a tocar un poco de lo que es la metáfora, la hipérbole y el símil. Bueno, también acá tenemos una estructura. Tiene una estructura. La poesía tiene una estructura. Dice que las oraciones se dividen en varios renglones llamados versos y que este conjunto de versos forman una estrofa. A ese conjunto de versos, a esos varios versos que van escritos en renglones, se les llama estrofa. Cuando hay varios ya se les llama estrofa, pero cuando es un solo renglón, cuando hay una oración en un renglón, a este se le llama verso. También nos dicen que los versos tienen rima, lo que les da una musicalidad. Ahorita en el ejemplo nos vamos a dar cuenta. Cuando no hay rima entre los versos, se les conoce como versos libres o prosa, que era lo que yo les decía anteriormente. En la prosa, el autor es libre de buscar, o sea, tiene la libertad de buscar su propio ritmo. No es necesario que lleve una rima. Entonces, acá vamos a ver exactamente los ejemplos. Aquí hay un ejemplo que cuando está en prosa, nos dicen que cuando está en verso, lleva una musicalidad. Vamos ahora a darnos cuenta de esa musicalidad. Entonces nos dicen que el conjunto de versos forma una estrofa. Entonces aquí tengo 1, 2, 3 y 4 versos. Esos 4 versos ya formaron una estrofa. A todos esos 4 versos se les llama estrofa. Vamos a leerlo para que ustedes vean por qué decimos que en versos llevan una musicalidad o una rima. Dice: jardinera tú que entraste en el jardín de mi amor, de las flores que regaste, dime cuál es la mejor. Entonces ahí vemos cómo hay una rima entre cada verso y una musicalidad. Y acá tenemos un ejemplo en prosa. Dice: contigo me pasa eso de que aunque no estemos haciendo nada, incluso así, tengo la sensación de que no quería estar en ningún otro sitio. Aquí también el autor está expresando sus sentimientos, pero no lo está haciendo en rima, no hay musicalidad, lo está expresando en versos libres. Aquí no es necesario que haya una rima. Entonces, cuando no hay rima, sino que son versos libres, decimos que está escrito en prosa, que es exactamente lo que está haciendo aquí el autor, expresando sus sentimientos, pero sin una libertad, con una libertad de rima, con una libertad de verso. Bueno, mis chicos, exactamente de esto se trata el género lírico. Hoy tocamos lo que era la poesía. Así nosotros podemos exactamente escribir una poesía con una estructura. Debe llevar unos versos. Dentro de esos versos formar una estrofa. Y si lo vamos a hacer en verso o lo vamos a hacer en prosa, ya sabemos que los versos deben llevar un sentido con el otro, que debe haber una musicalidad entre cada uno. Y que en prosa hay libertad de verso. En la clase siguiente vamos a ver exactamente esto que yo les hablaba acá, que era el uso de las figuras literarias en el género literario, como la metáfora, el hipérbole y el símil. Entonces, esto es todo por hoy. Espero que el tema les haya quedado claro. Nos vemos el jueves en nuestra clase en vivo para despejar sus dudas, para escuchar sus aportes. Pueden llevar ejemplos de poesías en verso, pueden llevar ejemplos de poesías en prosa, pueden hacer una poesía y lo escuchamos todos en clase. Exactamente, ustedes pueden ir ese día de nuestra clase preparados con los aportes que ustedes quieran. Entonces les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.